Amigos oyentes, quiero en esta ocasión traer para ustedes un pensamiento de la palabra de Dios. En otras palabras, quiero traer un mensaje del Evangelio al dominio y conocimiento de ustedes, porque esa es nuestra responsabilidad, compartir con las personas el bien que recibimos del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Voy a leer como texto base para nuestra reflexión en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el capítulo 42. Génesis, el capítulo 42 y el versículo 21. Allá leemos así: Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Que Dios bendiga su buena palabra. Estas palabras fueron dichas por los hermanos de José y se encuentran en estas palabras en medio de una historia dramática, de una historia que ocurrió allá en Egipto, cuando por esas cosas de los planes y designios de Dios, José, el hijo de Jacob, llegó a ser el gobernador de Egipto. Faraón, el rey, le dio toda la autoridad de gobernar el país durante largos 14 años. Y lo interesante es que sus hermanos, los hermanos de José, que lo vendieron a él, por la necesidad de alimentos tuvieron que descender a Egipto, que era el único lugar donde podían conseguir los alimentos, los granos para sobrevivir. Poco a poco fueron probados por su hermano José. No voy a entrar en los detalles de esas pruebas que él les hizo, pero llegó el momento cuando entre ellos comenzaron a reflexionar y terminaron diciendo estas palabras: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Yo encuentro en estas palabras tres elementos o factores que contribuyen al proceso del arrepentimiento. Porque estas palabras condujeron a estos varones, hermanos de José, a arrepentirse y reconocer que habían pecado contra Dios y contra su hermano al obrar mal en venderlo como si fuera un esclavo. Yo encuentro acá tres elementos, y estos elementos son los que nosotros los seres humanos tenemos. Primero, la conciencia. Se nota aquí la conciencia cuando dijeron verdaderamente hemos pecado. Segundo elemento, la memoria, porque empezaron a acordarse y dijeron, pues vimos la angustia de su alma. Y el tercer factor o elemento es la razón. Dice, por eso, por esta causa, por lo que hicimos, ha venido sobre nosotros esta angustia. Qué fácil se descubren acá en este pasaje bíblico estos tres elementos que contribuyeron al proceso del arrepentimiento de los hermanos de José. Ahora tengo que empezar señalando que hay ideas equivocadas en las personas en cuanto a lo que es el arrepentimiento. Primero le voy a decir lo que no es el arrepentimiento y que equivocadamente se cree sea el arrepentimiento. Primero, el arrepentimiento no es un sentimiento de pesar por algo que hayamos hecho y que lo podamos superar con una diversión o con algunas copas, algunos tragos. Tampoco el arrepentimiento
es un sentimiento emocional pasajero que pronto lo olvidamos ante otra emoción mayor, superior. Tampoco el arrepentimiento es un entusiasmo colectivo. A veces pensamos que cuando la gente todas hacen un sentimiento de pesar, se entusiasman por algo que está mal y decimos, eso es arrepentimiento. Y no es así. El arrepentimiento es un cambio de mente que afecta un cambio en la conducta, en el comportamiento del individuo. El arrepentimiento es un cambio de dirección, de actuación. Es un cambio de mente que involucra y nos induce a alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. La mejor ilustración del arrepentimiento lo tenemos en la parábola del hijo perdido en Lucas el capítulo 15. Después de su alejamiento, después de vivir una vida disipada y de frustración, el joven en la provincia lejana recapacitó, retornó y confesó su pecado, su error a su padre. Cristo el Señor comenzó en la provincia de Galilea, al norte de la Palestina, su ministerio llamando al arrepentimiento, porque señala en Mateo capítulo 4, verso 17, que Cristo empezó a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el arrepentimiento, notamos acá que es un llamamiento personal, individual. En cuanto al pecado, el arrepentimiento es personal, no es colectivo. Yo no puedo arrepentirme para otra persona. Ninguno de ustedes puede arrepentirse para su esposa, para su esposo. Yo me arrepentiré por mi hijo. No. ¿Por qué? Porque la Biblia declara, cada uno dará a Dios razón de sí. Esto es importante, amigo oyente. Usted tiene que tomar muy en cuenta esto. Usted como sujeto, como individuo, como persona, es responsable de su vida, de sus actos delante de Dios, el Creador. Usted no puede echar la culpa de sus males a otra persona. En el día del juicio cada uno va a dar razón de sí mismo. Ahora, entramos a considerar la conciencia. La conciencia. Dijeron verdaderamente hemos pecado. La conciencia es uno de los elementos o factores que intervienen en el proceso del arrepentimiento. La conciencia es la propiedad de nuestro espíritu que nos da o nos muestra una imagen de nuestra personalidad, tanto física y moral. La conciencia nos hace y nos permite ver el bien que hacemos o el mal que hacemos. Es la capacidad del espíritu que nos permite ver nuestro propio estado. Y qué bueno es cuando la conciencia está en plena actividad. Es el conocimiento íntimo en cada persona que distingue el bien y el mal y le lleva a aceptar lo bueno y rechazar lo malo. Qué bueno es cuando la conciencia cumple su función como el conocimiento reflexivo de las cosas. Y esto debemos decir que hay un momento cuando las personas tienen la conciencia cauterizada. Parecería que son conciencias blindadas, donde ya el concepto del bien y del mal ha desaparecido. Los hermanos de José dijeron, verdaderamente hemos pecado. Tuvieron conciencia del pecado que cometieron. En la Biblia tenemos dos casos de personajes que tuvieron
reproches de su conciencia. Uno de ellos fue Judas Iscariote. ¿Se acuerdan? El traidor, uno de los 12 escogidos como apóstoles que traicionó a Cristo. Él dijo, después que entregó y vendió a su maestro por 30 piezas de plata, él dijo, arrepentido ante los sacerdotes, yo he pecado entregando sangre inocente. Tuvieron un reproche de su conciencia. Otro caso es el hijo pródigo, el hijo perdido de la parábola de Lucas 15. Él dijo, yo he pecado. Qué bueno sería que quienes me están escuchando, al darse cuenta que son pecadores, al saber que no hay justo ni aun uno, se reciban el reproche de su conciencia, de que no están bien delante de Dios, de que necesitas arreglar tus cuentas con Dios, de que necesitas acercarte a Dios arrepentido. La única manera de ser aceptado, arrepintiéndote de tus pecados. El otro factor es la memoria. Dijeron los hermanos de José, pues vimos la angustia de su alma. La memoria es la facultad del alma por la que en nuestro cerebro se archivan y se reproducen mentalmente hechos, cosas, objetos, personas ya conocidos y con referencia al pasado. La memoria es el archivo que tiene todo ser humano. Este momento que estás escuchando este mensaje, tu memoria te va a traer al recuerdo que alguna vez ya escuchaste la predicación del Evangelio. Te va a traer al recuerdo la memoria, que es tu archivo, te va a recordar que alguna vez sentiste la voz de Dios tocando las puertas de tu vida, queriendo Dios ser parte de tu vida, queriendo Dios ser la solución a tus problemas. ¿No es cierto que la memoria te está volviendo a ese momento? Tal vez de niño, de adolescente, de joven, escuchaste la voz de Dios y la memoria este momento te está trayendo porque es el archivo donde está archivado todo tu pasado. Te está trayendo a la memoria las oportunidades que Dios te concedió en el pasado. Los hermanos de José se acordaron de su perverso y malvado actuar. Le fue dicho a un rico que ya estaba en el infierno, acuérdate. Amigo oyente, haga memoria, recuerde su vida pasada y arrepiéntase. Arrepiéntase antes que sea demasiado tarde, antes que en la otra vida, cuando ya no hay oportunidad, se le tenga que decir como al rico en el infierno, acuérdate. El tercer elemento o factor que contribuyó al arrepentimiento fue la razón. En los hermanos de José, ellos dijeron, por esa causa, por esa razón ha venido sobre nosotros esta angustia. Empezaron a reflexionar y llegaron a la conclusión que la razón de sus angustias era su pecado. La razón es la facultad del ser humano de reflexionar. Usted sabe que los animales no tienen la facultad de pensar y de reflexionar. Ahora, ya que usted tiene conciencia, ya que usted tiene memoria, ya que usted tiene razón, le digo, el Evangelio pone delante de usted la vida y el bien, la muerte y el mal. El Evangelio pone delante de usted la bendición y la maldición. Un día el héroe, el libertador de Israel, el conductor de la nación que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés le dijo al pueblo de Israel, escoge pues la vida para que vivas. Ahora, usted, vos joven, niño, eres un ser pensante.
un ser razonante, tienes conciencia, tienes memoria y puedes razonar. ¿No quieres tener hoy el perdón arrepintiéndote y confiando en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Qué falta para que no tomes esta decisión de entregarte a Cristo? Hazlo ahora, querido amigo. Entrega tu vida al Señor este momento. Confíale a Él toda tu vida y serás inmensamente feliz.